Buenos días, somos el grupo 2, estamos 30 de noviembre del 2016. Vamos a desarrollar la guía 21, mi nombre es Andrés Arellano, Nicolás Lecaro y Roger Avilés. Bueno, voy a comenzar con la pregunta 1. ¿Dónde está la pregunta? Ya, la pregunta 1 dice: la ingravidez de los astronautas dentro de una nave espacial se debe a que la nave no hay gravedad, la nave y el astronauta son atraídos por la Tierra con la misma aceleración, o no hay atmósfera. Entonces la respuesta de la pregunta 1 es la B. ¿Por qué es la B? Porque podemos tomar como ejemplo en un ascensor. En un ascensor vamos a tener la misma aceleración que tiene el ascensor. Ya. Cuando está en caída libre. La pregunta 2. Ya. Para el planeta Mercurio, las distancias al Sol del afelio y el perihelio son 6.986 por 10 a la 7 kilómetros. Ya. Y 4.604 por 10 a la 7 kilómetros respectivamente. Ya. Si su rapidez al pasar por el perihelio es 58.92, su rapidez al pasar por el afelio es ya. Entonces la del perihelio es 58.92 kilómetros sobre segundo. Entonces para esto vamos a usar cantidad de movimiento lineal. Tenemos que el radio del afelio por la velocidad del afelio es igual al radio del perihelio por la velocidad del perihelio. Ya. Y para esto solo despejamos BA. BA es igual a radio del perihelio por velocidad del perihelio sobre el radio del afelio. Velocidad de A es igual a 58.92 kilómetros sobre segundos por 4.604 por 10 a la 7 sobre el radio del afelio es 6.986 por 10 a la 7. Esto nos va a dar la velocidad de A, que es igual a 38.83 kilómetros sobre segundos. Y así la respuesta será la letra D de la pregunta 2. Y así respondemos la pregunta 1 y la pregunta 2. Bien. Dale. La pregunta 3 dice: basándose en las leyes de Kepler, indicar de mayor a menor los módulos de las velocidades con que el planeta recorre los arcos de su órbita indicados en la figura, si corresponde a áreas iguales, comprendidas entre los arcos y el Sol. Entonces, por aquí puede estar este planeta. Dando, no, ¿qué? Ya, así está dando la vuelta el planeta. Entonces, dice los literales. Ya, entonces la explicación es que la energía cinética del planeta K es igual a un medio de la velocidad al cuadrado, es máxima cuando la energía potencial es más negativa. ¿Cuándo es más negativa? Cuando la R es mínima, y eso quiere decir cuando el radio es menor. Entonces, viendo la gráfica, la zona donde el radio es menor y donde el radio donde la zona es menor es en A y en B. Eso quiere decir en el perihelio. Y también su rapidez, por lo tanto, va a ser máxima, o sea, va a ser más grande.
Entonces, este punto va a ser mayor al punto de acá y este punto va a ser mayor a F y E. Entonces, la respuesta correcta sería de B a D va a ser mayor que de B a CD y va a ser mayor a E y F. Y esa es la respuesta de la pregunta 3. Gracias. Ya, la pregunta. Oh, la física es maravillosa. La pregunta 4. Plutón describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Escoger cuál de las siguientes magnitudes es mayor en el afelio, que es el punto más alejado del Sol, que en el perihelio, que es el punto más próximo del Sol. Los literales nos dice, literal A es una de las opciones, dice el momento angular respecto a la posición del Sol. No puede ser esta opción porque el momento angular siempre se va a mantener constante debido a que el área son iguales. Literal B dice el momento lineal. Bueno, el momento lineal es la velocidad del afelio por el radio del afelio y la velocidad del perifelio por el radio del perifelio. Si vemos la gráfica, el radio del afelio es demasiado grande, por ende, la respuesta correcta va a ser literal B, que el afelio va a ser mayor en el momento lineal. Gracias. Acción. La pregunta 5 dice que en el movimiento de los planetas en órbitas elípticas, aquí está un astro, aquí está un planeta que se está moviendo en una órbita elíptica. Nos preguntan qué se mantiene constante. Las opciones son A, la energía cinética, B, el momento angular, o C, el momento lineal. El momento. Bueno, empezamos con la energía cinética. Como aquí el planeta se está moviendo con una órbita elíptica, es decir, que van a haber puntos donde el radio va a ser mayor o menor. Los puntos donde el radio va a ser mayor o menor, entonces la energía cinética, por su relación también con la energía potencial, va a cambiar y va a ser mayor o va a ser menor. En el momento, como sabemos que el momento es igual al radio por la velocidad, entonces en los puntos en donde el radio, los puntos donde el radio vaya a ser mayor, la velocidad va a ser mayor, perdón, vaya a ser menor, la velocidad de acá va a ser mayor para compensar esto. Entonces la energía cinética también va a variar. Entonces, por la segunda ley de Kepler, nosotros sabemos que el momento angular va a ser constante en cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque el área que se va a tomar entre cada uno de estos puntos, digamos que está por acá, el área también va a ser igual en cada uno de estos puntos en la órbita. Entonces la respuesta va a ser la pregunta B, el literal B. La pregunta 6 dice: un planeta gira alrededor del Sol con una trayectoria elíptica. El punto de dicha trayectoria en el que la velocidad orbital del planeta es máxima, las opciones son en el punto más próximo al Sol, es decir, en el perihelio. B, en el punto más alejado del Sol, es decir, el afelio. Y C, en ninguno. Bueno, entonces por momento, nosotros sabemos que estos momentos van a ser iguales, debido a la segunda ley de Kepler. Entonces, esta relación es igual al radio por la velocidad de A. Este de aquí, el radio, de B por la velocidad de B. Entonces, nos dicen que ¿cuándo va a ser máxima? Entonces, digamos que este es el radio del perihelio, es decir, cuando va a estar más alejado. Ya, este es el radio del perihelio. Entonces, despejando la velocidad de B, que es cuando el radio está más cerca,
¿Será que no me está dejando? Entonces, esto va a ser igual a R de A, B de A, R de B. Ya, entonces vamos a comparar esta con la velocidad de A, que es la velocidad en el perihelio. Entonces esto va a ser R de B sobre B de B sobre R de A. Entonces, como podemos darnos cuenta, la velocidad máxima que va a tener, y también esto se puede deducir de la segunda ley de Kepler, él también lo dejó determinado así, que va a ser en el punto más próximo al Sol, es decir, en el perihelio. Y esa es la respuesta de la pregunta 6. El problema 1. El problema 1. Dice, en torno al Sol giran dos planetas cuyos periodos de revolución son 3.66 por 10 al cuadrado por 10 a las 2 días y 4.32 por 10 a las 2 días respectivamente. Si el radio de la órbita del primero es 1.49 por 10 a la 11, determinar la órbita del segundo. Ya. Para esto vamos a usar una relación que nos dio Kepler, que es que el periodo al cuadrado sobre el radio 1 al cubo es igual al periodo 2 al cuadrado sobre el radio 2 al cubo. Ya. Entonces nos pide el radio 2. El 2 es el que nos pide, sí. Sí. Ya, despejamos y nos queda radio 2 es igual a raíz cúbica de T2 T1. T1 va a dividir. T2 al cuadrado por radio 1 al cubo sobre T1 al cuadrado. Mi amigo Nicolás aquí. ¿Por qué pusiste aquí abajo? Bueno, voy a empezar a usar. ¿Cuál es el T2? T2 es... ¿Cuál es T2? T2 es... 4.32. No, Dale. Bueno, los datos y ya te voy a calcular. Dime los datos. 4.32 Ya. por 10 a la 2 al Ya. cuadrado por 1.49 por 10 a la 11 al cubo sobre 3.66 por 10 a la 2 al cuadrado. Ya bueno. T2 al cubo. Ajá. Y esto, a la hora de calcularlo, si nos sale 1.57 Por 10 por 10 a la 11. a la 11 metros. Y esa es la respuesta del problema 1. Ya bueno, T2. Ya. Y el problema 2 nos pide determinar el radio de órbita de un satélite geoestacionario, el radio de órbita. Ya. Entonces empezamos a hacer una sumatoria de fuerzas, de igual a masa por aceleración. La única fuerza que actúa es la gravitacional, entonces esto es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra. En este caso, sí, la masa de la Tierra, la masa del cuerpo celeste sobre la masa del satélite sobre el radio al cuadrado, el radio orbital. Esto es igual a la masa del objeto sobre, ya como esto de aquí sabemos que es aceleración centrípeta, esto lo podemos cambiar y decir que es velocidad al cuadrado sobre el radio. El radio pasa acá. Ya lo tenemos aquí. Entonces, nosotros también sabemos que la gravedad, aquí, la gravedad de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra. Ya, entonces aquí ya tenemos esto. Ya, perfecto. Se van las masas. Este radio pasa acá.
la velocidad aquí, ya. Esto va a ser igual a GMT sobre el radio, que es igual a 2pi sobre R al cuadrado sobre T al cuadrado, porque la velocidad centrípeta es igual a 2pi R sobre T, ya con esta condición igual. Ya, entonces este radio pasa acá, o sea, radio al cubo, esta parte de aquí pasa a multiplicar, y esta parte de aquí pasa a multiplicar al cuadrado, y esta parte de allá pasa a dividir. Entonces el resultado va a ser GMT, la masa de la Tierra, sobre el T cuadrado, sobre este T al cuadrado, 4pi cuadrado. Pero nos piden solamente el radio orbital, entonces se va hasta aquí y lo dejamos expresado como una red cúbica. Y esta es la respuesta del problema 2. Ya. El problema 3 dice, un satélite de masa m describe una trayectoria circular de radio r al girar alrededor de un planeta de masa m. Ya. Determinar la energía mecánica del satélite. Bueno, utilizando la fórmula de energía mecánica, que es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitacional. ¿Ya? Entonces, reemplazando, tenemos que la energía mecánica es igual a un medio de la masa, velocidad al cuadrado, más la energía que es la gravedad, la constante, más la Tierra por m sobre r. Ya, entonces, como necesitamos reemplazar este valor de la velocidad, vamos a utilizar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Reemplazando este con la fuerza gravitacional, vamos a tener gravedad masa de la Tierra por m sobre r al cuadrado, y esto, que es la aceleración centrípeta, que es masa velocidad al cuadrado sobre r. ¿Ya? Entonces, simplificamos y despejamos. Simplificamos aquí también. Nos queda que b al cuadrado es igual a la constante por la masa de la Tierra sobre r. Esto de aquí lo reemplazamos el valor de la energía cinética. Un medio de la masa, la gravedad, menos. Entonces, igual. Entonces, realizando esta suma de estas restas de fracciones, nos va a quedar que es igual a menos un medio de la constante por las masas por el radio orbital. Esta es la respuesta de la pregunta 3. Gracias. Listo. El problema 4 nos dice que cuando un satélite que está girando alrededor de la Tierra pierde parte de su energía por fricción, este cambia de órbita. Nos preguntan, ¿el nuevo radio de la órbita es mayor, menor o igual que el primero? Entonces, primero hagamos un gráfico. Aquí tenemos el cuerpo celeste y aquí está el satélite. Aquí está normalmente siguiendo su trayectoria, pero dice que va a perder energía debido a fricción. Entonces, tenemos que determinar si esta nueva órbita va a ser menor en su radio o mayor en su radio, o si simplemente se queda igual. Entonces, partamos del ejercicio anterior que nos dijo, en el cual determinamos que la energía mecánica, en caso de que haya pérdidas, es igual a esta expresión de menos un medio de la constante gravitacional por la masa sobre el radio orbital. Entonces, esta de aquí va a ser nuestra energía con la que partimos, es decir, antes de que tuviera esa pérdida por energía por fricción. Entonces, ahora tenemos la energía mecánica 2, que va a ser la misma expresión,
pero sabiendo que esta de aquí va a ser menor que la de acá. Entonces sabemos que M1, M2 va a ser menor que la energía cinética en 1. Pero la expresión de esto es igual a esta de aquí. Esta es una expresión que sobre el radio va a ser menor que menos 1/2 de la constante de la masa del cuerpo celeste sobre la masa del satélite sobre el radio orbital. Entonces, tenemos esta expresión. Esta de aquí se puede ir. Y queda igual a 1 sobre el radio. Digamos que este es el radio 2 y este es el radio 1. ¿Ya los signos se van? No se quedan. Y mandamos esto. Como son fracciones y está una desigualdad, entonces para arreglar esto, tenemos que R1 va a ser menor, menos R1 va a ser menor a menos R2. Por lo tanto, R2 va a ser menor que R1. Entonces el nuevo radio va a ser menor debido a las pérdidas que el radio original. Entonces concluimos. Respuesta. Concluimos que el nuevo radio va a ser menor al radio orbital primero. Y con esto concluimos la pregunta 4. Acción. Ya. El problema 5 nos da la condición de que cuando un satélite artificial, debido a la fricción con la atmósfera, reduce su altura respecto a la Tierra, nos pregunta si su velocidad lineal va a aumentar, va a decrecer o permanecer constante. Entonces partamos de la expresión de la energía cinética para un satélite que está orbitando alrededor de un cuerpo celeste que es igual a menos 1/2 de la constante sobre masa del cuerpo celeste por la masa del satélite sobre el radio orbital. Entonces, nos dice que se pierde la energía, por lo tanto, también nos dicen que el radio de órbita también va a disminuir. Por lo tanto, también su energía mecánica va a ser menor. Si pierde energía, también pasa a una órbita 2, llamémoslo así, donde su radio va a ser menor al radio original y por lo tanto su energía nueva, digamos la energía 2, va a ser menor a la energía original. Por lo tanto la energía mecánica 2, así como en el ejercicio anterior, va a ser igual a menos 1/2 de la constante gravitacional por la masa del cuerpo celeste por la masa del satélite sobre el radio orbital, pero este radio ahora va a ser el radio 2. Por lo tanto, nosotros tenemos que la energía mecánica 2 va a ser menor a la energía mecánica 1. Y estas expresiones van a estar menos energía mecánica 2. ¿Por qué? Por este signo. Va a ser menos energía mecánica 2. Va a ser menor a energía mecánica 1. Pero en este caso, la energía mecánica la podemos expresar en energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía mecánica va a ser igual a la suma de la energía cinética con la mecánica. Entonces podemos también expresarlo así. Seguimos desarrollando la desigualdad. Como aquí tenemos que la energía cinética 2 va a ser menor, perdón, va a ser mayor. Va a ser mayor la energía cinética 1, por lo tanto, como las masas se mantienen iguales y como la expresión es igual y lo único que cambia es la velocidad, entonces el factor que ejerce ese cambio va a ser la velocidad. Por lo tanto, la velocidad 2 y la velocidad ya con la pérdida de energía va a ser mayor que la velocidad 1.
Y así concluimos la pregunta 5. Y también la guía 21. Gracias.